Tamaulipas representa el 24.7% del total de las desapariciones en México, situándolo en consecuencia en el primer sitio a nivel nacional. La tabla ubica el índice aproximado de desapariciones por municipio con datos a junio del 2016. Sin embargo, la cifra negra, representada por los miles de casos de los cuales no se tiene conocimiento en carpeta alguna de investigación, nos pudiera arrojar una cifra mayor que la que aquí presentamos. El tema de los desaparecidos en Tamaulipas es un tabú, por la complejidad y lo delicado que representa. No obstante, no es posible dejar a un lado lo grave que resulta en sus múltiples facetas esta problemática. Deterioro completo de una procuración de justicia que no satisface la localización efectiva de las personas desaparecidas, graves problemas económicos inmersos en un declive estatal, secuelas sociales, familiares, laborales, escolares, de salud física y mental en miles de víctimas que aún esperan por una respuesta que traiga paz al perpetuo vacío que deja un desaparecido. La estadística de las desapariciones en Tamaulipas nos indica un 78.4% de incidencia en hombres y un 21.6% en mujeres, lo que nos habla en la gran mayoría de hogares carentes de un jefe de familia, posicionando a la mujer frente al reto de sacarla adelante. Datos adicionales nos hablan de un poco más de 7,000 víctimas indirectas producto de las desapariciones en Tamaulipas desde el año 2010 al 2016. Grupos organizados y asociaciones civiles han alzado la voz en los últimos 4 años, periodo difícil en donde la cúspide del fenómeno se sitúa entre el año 2012 a 2014. A la fecha, aún se siguen registrando casos no con la misma magnitud, pero no por ello menos importantes. El fenómeno de las desapariciones en Tamaulipas no ha respetado clases sociales, perfiles escolares, religiosos y sitios de origen, encontrando de manera ya conocida miles de migrantes que al estar en Tamaulipas como paso obligado a la nación norteamericana han desaparecido mayormente en la franja fronteriza mexicana, lo cual ha elevado el grueso de la estadística en los municipios de este paso. Personas e incluso familias de otras partes del país han desaparecido en el estado al tránsito por diversas circunstancias, lo cual nos valida la hipótesis de que no necesariamente se tiene que andar mal para ser víctima de una desaparición. En este sentido, otro factor importante dentro del fenómeno es la estigmatización a los desaparecidos, motivo por el cual los familiares no dan a conocer su caso o bien son sujetos de aislamiento familiar, social, laboral y escolar. Una consecuencia de lo anterior que requiere de estrategias inmediatas y políticas públicas en el fenómeno paralelo a las desapariciones y a la estigmatización. Por lo tanto, se requieren estrategias inmediatas y políticas públicas para atender ese fenómeno paralelo a las desapariciones y a la estigmatización de la población desplazada, misma que se estima en un 30% en el estado. ¿Y qué decir del derecho a la libertad de una persona? En Tamaulipas, el fenómeno de las desapariciones ha punteado toda clase de violaciones de los derechos humanos universales, tanto en los procedimientos de búsqueda como en las mismas instituciones que aún, cuando no estaban preparadas para la avalancha del fenómeno, no por ello deberían de dejar a un lado la parte humana, la parte sensible, que es el manejo efectivo de seres humanos. Este 30 de agosto, Día Internacional del Desaparecido, Tamaulipas no conmemora, sino señala que requiere un camino prioritario y efectivo para la búsqueda y localización de personas, que exija también la aceptación de este fenómeno que ha venido a cambiar todas las estructuras sociales, en donde es necesario contar con herramientas de intervención para afrontar el reto que representa, bajo enfoques jurídicos que garanticen los derechos humanos, considerando la metodología psicosocial y las acciones de las víctimas como agentes interactuantes. Solo así podrán generarse los nuevos cimientos para una nueva cultura de los desaparecidos en Tamaulipas. Los desaparecidos en Tamaulipas dejan de ser una estadística para convertirse en una realidad que no podemos negar en ninguna esfera social, política, económica y cultural.